Muy bien, buenas noches, que el Señor les bendiga. Una vez más estamos ya transmitiendo desde Facebook para eh, seguir guardando las clases por aquello que falle la energía, ¿no? Porque esa es la idea de guardarlas ahí en Facebook y también tenemos nuestro canal en YouTube. Si usted quiere hacerse miembro del canal, ¿verdad? O agregarse como suscribirse, lo puede hacer, ¿verdad? Conectarse, es Iglesia Mies y entonces ahí pueden agregarse. Y también lo puede compartir con amigos, ¿verdad? Porque es importante que las enseñanzas lleguen a muchas personas. Bueno, entonces hoy vamos a ver que el Señor es poderoso e inmortal, ¿sí? La semana pasada vimos que nuestro Señor es, uh, es el dueño de la creación, es el dueño absoluto de la creación, ¿sí? Nuestra cita bíblica base es 1 Timoteo 1:17, ¿verdad? Que dice así: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, entonces vamos a ver que nuestro Señor es inmortal, pero le vamos a agregar que es Rey poderoso, ¿sí? Porque al ser Rey es poderoso, entonces vamos a ver que nuestro Señor es poderoso e inmortal. Y también vamos a ver que Él es invisible, ¿sí? Vamos a conocer un poquito más al Señor. Hoy voy a hacer mención a una clase que tuve hace creo que 1 o 2 años atrás. Eh, la próxima semana sí voy a dar, digamos, esta clase en detalle, voy a ver algunos puntos especiales, pero hoy solo voy a pasar de manera somera, ¿sí? Porque vamos a hablar un poquito acerca de qué implica la inmortalidad, ¿verdad? Porque el Señor, a través del apóstol Pablo, nos está diciendo que Él es inmortal. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible. Entonces, el Señor es poderoso. Vamos a ponerlo aquí una vez. Bien. Entonces, el Señor es el dueño de todos los poderes, ¿sí? Cuando dice poderes es que Él es el dueño absoluto de todo el poder en la existencia, ¿sí? Ahí en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, cuando lo leemos en hebreo, dice, Bereshit bara Elohim, et hashamayim, et haaretz. Pero quiero detenerme en la palabra Elohim. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. Esa palabra Elohim ahí, el autor la está colocando precisamente para hacernos saber que quien creó digamos, todo esto es alguien poderoso, altamente poderoso, supremamente poderoso, que no tiene comparación su poder. Entonces, la palabra Elohim está hablando de Dios, es cierto, esa palabra se utiliza en hebreo, se utiliza muchas veces para mencionar a dioses, porque yo lo he mencionado que la palabra está en plural, pero hay algo que es bien importante conocer, que la palabra Elohim es el plural de la palabra El. Él es Dios, ¿verdad? Dios todopoderoso, sí, es un ser poderoso. Entonces, Elohim es el plural de Él, de la palabra Dios. Sin embargo, aquí tiene una connotación muy especial que no debería de decir Elohim, debería decir Elim, ¿sí? Elim, porque las palabras terminadas en Yud Mem, en el hebreo, son plural. Pero siempre se le agregó una Hei, y en verdad se le agregó una Hei intermedia, de tal manera entonces que esa Hei intermedia aduce a un Dios todopoderoso, aquel que es dueño de todos los poderes. Fíjense que en el hebreo, cuando usted lo ve, hay ciertas claves que los escritores dejaron. Por ejemplo, usted va a ver que a veces una oración empieza con una letra grande. Y eso que en hebreo no hay mayúsculas. Si usted lee, va a ver que en algún momento que empiezan con una letra grande. Yo voy a traer una muestra la próxima semana. Entonces, esa letra grande tiene una connotación, ¿sí? Y entonces, lo mismo pasa aquí con la palabra Elohim, ¿verdad?
esa hey que está ahí en medio, aquí, aquí dice el Elohim. Elohim, ¿verdad? Esta es una Sheva compuesta, ¿verdad? Entonces aquí dice Elohim, ¿sí? Entonces, esta hey que está aquí, digamos, está puesta con una connotación especial. Por eso es de que el Señor es el dueño de todo el poder. Él es el todopoderoso, el supremo poderoso. Entonces, el Señor es todopoderoso. No le podemos alcanzar. Es decir, cuando dice que no le podemos alcanzar es que en ningún momento podemos compararnos con Él. Ningún ser en la creación, ni ángeles, ni querubines, ni todas las potestades pueden compararse en poder a nuestro Dios. Sí, esto es lo que está diciendo Job. Job está diciendo entonces que nadie puede alcanzar al Señor, ¿sí? Nadie puede alcanzar al Señor. Nadie puede llegar ni siquiera a sus pies. Dice, Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder, y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Está hablando en juicio y en multitud de justicia no afligirá, que está haciendo alusión al tema que vienen conversando, pero yo tomé esta parte porque el autor o el que está hablando en ese momento dice, ¿verdad? Que el Señor es todopoderoso, al cual no alcanzamos, es grande en poder, ¿sí? Grande en poder. Ahí está hablando Eliú, uno de los amigos de Job, y dice una gran verdad. Así de que entonces el Señor es todopoderoso, nadie puede compararse en poder a Él, nadie en la creación, ¿sí? No hay imposibles para el Señor, ni difíciles para el Señor, ¿sí? No hay imposibles ni difíciles. Es decir, nuestro Dios todo lo puede, todo lo puede, todo lo sustenta, Él tiene poder en sí mismo. Entonces, nuestro Dios es extremadamente poderoso, ¿sí? Ahí en Lucas 1:37, el Señor dice así, porque nada hay imposible para Dios. Aquí se está dando la anunciación, ¿verdad? Del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Está Miriam, ¿verdad? Que en donde le llegan a decir, mira, vas a quedar embarazada. Y el ángel le dice, no hay imposibles para Dios. O sea, no hay nada imposible para Dios. Su poder es infinito. Y él puede hacer que una mujer dé a luz sin la intervención del esperma del varón. Y eso es lo que le está diciendo. Entonces, si él hace eso, él va a hacer muchísimas cosas más. Si él creó todo esto, el poder de él es enorme. Entonces, él es todopoderoso, ¿sí? No hay imposibles para nuestro Dios, ¿sí? Eh, algunos que se la llevan de muy sabios y eruditos, ¿verdad? Dicen, no, hay una cosa que Dios no puede hacer y es hacer un ser más poderoso que él. Eso, la verdad, raya la ignorancia, ¿verdad? Porque no conocen las profundidades de nuestro Dios. Entonces, simplemente elucubran nada más para hacerse ver o parecer sabios, pero en realidad lo que hacen ver es su necedad. Entonces, Jeremías 32:27 habla acerca de, dice, he aquí yo soy el Señor, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? La respuesta, esta es una pregunta retórica. Tiene una respuesta única, que es no. Entonces, no hay imposibles para el Señor. El Señor es el Todopoderoso. Por eso estaba tomando esta palabra Elohim, ¿verdad? Que es una palabra que, como les digo, muestra que Él es supremo. Él le tiene todos los poderes. El Señor domina sobre todo. En su mano está la fuerza y el poder, y en su mano está el dar poder a todos. Entonces, el Señor domina todo, sobre todo. ¿Sí? Él domina todo sobre todo. ¿Sí? Él, en su mano está la fuerza y el poder. Ahí, solo ahí. Él es la fuente de poder, la fuente de la fuerza. ¿Sí? Y él da poder a todos. De hecho, los que tienen poder, ¿verdad? Por ejemplo, este domingo que pasó, hablábamos del querubín, que es poderoso. El Señor le dio poder, pero el Señor
ese poder que el Señor le dio es un poder limitado, no se compara al poder del Señor. Por eso es de que él huye delante del Señor. Y todos esos seres perversos huyen delante del Señor. Y huyen delante del Señor porque ¿quién se va a comparar con el Señor? ¿Y quién se va a parar delante de él para discutirle o para ganarle, ¿no? Una batalla. Nadie. Entonces, eh, él, él es el único en poder. Ahí en 12 dice, las riquezas y la gloria proceden de ti. ¿Sí? Eh, y dice, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿Sí? Entonces, aquí está hablando el rey. Por lo tanto, entonces, él está hablando una gran verdad. ¿Sí? No hay nadie como el Señor. Y por último, en este bucket, usamos que grande es el Señor y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cuando está hablando de su grandeza, está hablando de que Él es grande, ¿sí? Él es grande, su grandeza es inescrutable, su grandeza incluye la grandeza de su poder, ¿sí? Así es el Señor. Entonces, el Señor es grande en poder. Es grande y es inescrutable. Él tiene dominio sobre todo. En él está la fuerza. Él es el que maneja todo. El único que tiene poder, ¿sí? El único. No hay nadie más. Entonces, ese es nuestro Dios. Por eso puse esta palabra Elohim e hice referencia a Génesis 1, ¿verdad? Como les digo, ¿verdad? En el original dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra Dios ahí que aparece es la palabra Elohim, ¿verdad? Entonces, tenemos de esta palabra el reconocimiento de que Él es el único. Él es el único en poder. Muy bien. Alabamos al Señor por eso. Eh, Siguiente, hermanos. El nombre del Señor está relacionado con existencia eterna. Por eso es que Él es inmortal. ¿Sí? El apóstol Pablo dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal e invisible. Entonces, cuando dice inmortal, el apóstol Pablo lo que está haciendo es referencia a la existencia eterna del Señor. Es decir, el Señor no tuvo principio ni tampoco tiene fin. Ahora usted me va a decir, hermano, ¿cómo me explica eso? Yo con mi mente limitada no puedo explicar. ¿Sí? Pero el nombre de él sí. Voy a estar tomando un poco de té, hermanos, para la garganta. Muy bien. Entonces, ¿por qué Él es eterno? Él es eterno en sí mismo, ¿sí? Él es el principio y el fin. Hay en Éxodo 3:14, y aquí es donde yo voy a empezar a hacer alusión a esta clase que yo di, que la voy a repasar la próxima semana, porque de acuerdo al programa de la clase, ya no me va a dar tiempo y no quiero extender demasiado la clase. Ahí en Éxodo 3:14 está el Señor hablando con Moisés. Moisés, ese capítulo nos relata el llamamiento de Moisés. Y llega un momento en que Moisés le dice al Señor, mira, pues tú me estás mandando, ¿no? Me estás mandando allá a Egipto, que yo vaya en tu nombre, ¿verdad? Y entonces cuando me pregunten quién me envió, ¿a quién le digo? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo les digo yo? Entonces ahí, desde el 13 dice, dijo Moisés al Señor, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Dice el 13. Y entonces dice el 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel,
yo soy, me envió a vosotros. ¿Sí? Bien, entonces, el famoso Shem HaMeforash o el tetragramatón que le llaman, ¿verdad? Es este que está aquí. Yud Hei, Vav Hei, ¿verdad? Son las 4 letras que conforman el nombre de Dios. Y entonces yo en su momento expliqué que en el hebreo, ahí donde dice, en el 14 dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Ahí en el hebreo no dice yo soy el que soy. Ahí dice, yo seré el que seré, o yo seré el que estaré. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Está en futuro, no está en presente. ¿Sí? No está en presente. También expliqué por qué los traductores pusieron ese yo soy el que soy, ¿verdad? Que ya de aquí voy a hacer un repaso. Pero, ¿por qué lo menciono? Porque alguien puede decir, hermano, mire, es que lo que usted está diciendo confunde a la gente porque en la mayor parte de las Biblias dice yo soy el que soy. Recuérdense que las Biblias que tenemos son Biblias traducidas por occidentales, ¿sí? Son Biblias traducidas por occidentales y que manejaron ese concepto. Y yo, como sé que en el hebreo no dice así, yo sí lo voy a decir claramente. Mi intención no es confundir, simplemente es decir la verdad, ¿verdad? Y voy a después decir por qué pusieron yo soy el que soy, porque no va a ser que usted se encuentre con un hebreo, porque ahorita con el tema de la globalización, hay una mezcla de gente, ¿verdad? En el mundo, y no va a ser que venga un hebreo y le diga, mira esa tu Biblia, no está buena porque ahí dice, Éxodo 3:14 dice, yo soy el que soy, y en hebreo dice, yo seré el que seré, o yo seré el que estaré. Entonces, usted ya sabe de antemano, porque por esta enseñanza, que ahí no dice yo soy el que soy, ahí dice yo seré el que seré, o yo seré el que estaré, porque el nombre del Señor está relacionado con el verbo ser o estar, ¿sí? Con el verbo ligiot. Ligiot, esa es la palabra en el hebreo, ¿sí? Que cuando el Señor se está refiriendo a sí mismo, se está diciendo, yo soy el que existo, el que siempre he existido, ¿sí? Ese es, digamos, como el Señor le está diciendo a Moisés, mira, decirles que yo soy el que siempre he existido y existiré, ¿verdad? Más o menos por ahí va la connotación. ¿Por qué? Porque el Señor es el que fue, el que es y el que será, ¿sí? Entonces, cuando ustedes van a ver algún estudio acerca del nombre del Shem HaMeforash, que es el famoso tetragramatón Yud Hei Vav Hei, ustedes van a ver entonces que eso está relacionado con el verbo ser o estar. Es decir, el Señor está diciendo, yo soy, ¿sí? Yo fui, yo soy y seré. ¿Sí? Entonces, por eso es que yo cuando expliqué cómo es el nombre del Señor, algunos dicen, no, es que es Jehová. No, es que es Yahvé. Ninguno de los dos es. El nombre del Señor se dejó de pronunciar desde que el pueblo de Judá fue llevado en cautiverio a Babilonia. Sí, porque quienes decían ese nombre en el pueblo de Israel, la gente no mencionaba el nombre del Señor, ¿verdad? Por el mandamiento, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Y ellos lo tomaban tan, pero tan apegado que ellos ni siquiera lo mencionaban. Es más, la gente que estaba ahí no sabía el nombre del Señor, porque el nombre del Señor solo lo sabía el sumo sacerdote y lo pronunciaba una vez al año, ¿sí? Y se cree que incluso para que no lo oyeran, él mencionaba el nombre para adentro, como murmurando, para que la gente no lo oyera. No es como ahora que la gente dice, es Jehová, es Yahvé, y la gente dice, no, sí, es que así es. Y hay películas donde aparece la gente ahí diciendo, Yahvé, es Jehová. Eso no es así. La gente ni siquiera mencionaba el nombre del Señor. Y por eso digo, digamos, la gente común no sabía el nombre del Señor. Solo lo sabían los sacerdotes y el sumo sacerdote, ¿sí? ¿Por qué el sacerdote? Porque los sacerdotes eran los que iban a sustituir al sumo sacerdote. Algunos de ellos
iba a sustituir al sumo sacerdote, ¿verdad? Y él era el que iba a mencionar en el día de Yom Kippur, ¿verdad? Ese día, una vez al año, iba a mencionar el nombre del Señor, ¿sí? Entonces, eh, eh, ¿qué fue lo que pasó? Yo lo expliqué la otra vez, que el Shem HaMeforach está aquí. Hubo un grupo de estudiosos que más o menos apareció en la Edad Media, más o menos por el siglo V o sexto, por ahí. Es decir, del siglo primero al siglo V, nadie decía Jehová, nadie decía Yahvé, ¿sí? Nadie, ninguno de los hebreos, nadie lo decía. Pero ¿qué es lo que sucedió? Bueno, del lado de Occidente, ¿verdad? Del lado de Occidente fueron a buscar las escrituras hebreas y ahí entonces ese grupo de estudiosos que se llaman los masoretas, ellos vinieron e inventaron una puntuación para para las letras, para las vocales hebreas. ¿Por qué? Algunos dicen, es que el hebreo no tiene vocales. Eso es un error. El lenguaje, o sea, el idioma hebreo sí tiene vocales. El asunto es que no se representan gráficamente, ¿sí? Es decir, aquí son puras consonantes, ¿verdad? La yud, hey, vav, hey. Aquí está la lamed, ¿verdad? La hey, la yod, la vav, la tau, ¿sí? Está aquí. Entonces, esta escritura que yo tengo aquí sí ya usa los puntitos estos que están aquí, que son los textos, digamos, los nikud, se llaman, los puntos masoréticos, ¿verdad? Que los masoretas inventaron, ¿por qué? Porque en el idioma hebreo, solo se escribían las consonantes y las vocales se transmitían de manera oral, ¿sí? De manera tradicional, ¿sí? De manera, así por tradición. De manera tal que entonces alguien podía ver este texto aquí, y como no tiene vocales, entonces no sabe cuáles son las vocales que están intermedias, ¿sí? Entonces ahí era donde venía de padre a hijos, de abuelos a hijos, a nietos. Entonces ya decía, mire, esa letra esa palabra se menciona así. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí yo dije ligiot, dije aquí ligiot. Si ustedes ven esta palabra sin estos puntos, ¿verdad? Yo no sé. Yo que soy, digamos, desconocedor, yo no crecí en la cultura hebrea, no voy a saber porque solo son vocales, ¿sí? Entonces los masoretas lo que hicieron fue, ellos diseñaron unas escrituras, unos puntos para poder, eh, digamos, escribir las vocales, ¿sí? Representar gráficamente las vocales. Pero como otra vez digo, cuando la gente le diga a usted el hebreo no tiene vocales, eso es mentira, ¿sí? El sistema escritural hebreo sí, digamos, no tiene vocales, pero si se menciona, por ejemplo, yo digo shalom, estoy usando la A y la O, pero no se escribe la A y la O, solo se escriben las consonantes, ¿sí? Entonces la gente dice, no, es que lo que pasa es que el nombre del Señor es Jehová. No, es que el nombre del Señor es Jehová, no es Jehová, porque lo que hicieron los masoretas fue dejar una señal, ¿verdad? Dejar una señal. Cuando encontraban el nombre, porque así dice Hashem, o sea, Hashem, el nombre, entonces lo que hacían era que le pusieron las vocales de la palabra Adonai, ¿verdad? Adonai, para que cuando llegaran ahí y encontraran el tetragramatón, en lugar de decir cualquier otra cosa, dijeran Adonai, Adonai. Y cuando, por ejemplo, estaba en el texto, venía la palabra Adonai y después seguía esta palabra, que es el tetragramatón, entonces al tetragramatón le ponían las vocales de la palabra Elohim. Por eso es que si usted va a ver el texto masorético, en algunas ocasiones usted va a encontrar esta palabra está como, digamos, Jehová, y en la otra va a estar como yo vi. ¿Por qué? Porque son las palabras, son las vocales de Elohim, ¿sí? Entonces,
como les digo, ¿no? Pero aquí la gente que no sabía nada de hebreo como yo, ¿verdad? Y vieron ahí que estaba una kamatz, ¿verdad? Una sheva, una kamatz y una holam, ¿verdad? Perdón, una sheva, una holam y una kamatz. Entonces dijeron, ahí dice Jehová, ¿verdad? Y por eso es que la gente dice, no, es que es Jehová. No, no es así. El nombre de Dios nadie lo sabe. Nadie, nadie. ¿Sí? Eso se perdió cuando el pueblo de Israel se fue cautivo. Se lo llevaron cautivo a Babilonia. En ese momento el sacerdocio se vio afectado, ya no hubo sucesión sacerdotal y ahí entonces se perdió el nombre del Señor. Juntamente con el arca del pacto se perdió la pronunciación del nombre del Señor. Ahora usted me puede decir, mano, ¿y qué pasa? ¿Sigo diciendo Jehová? Sí, si así le ha dicho todo el tiempo, sígalo diciendo, ¿no? Yo solo le estoy diciendo, digamos, los problemas a los que el lado de Occidente se metió por no conocer la cultura hebrea. ¿Por qué no la conocía? Porque los hebreos, ellos mataron a Cristo y son unos malditos, como dijo Constantino y como decía también algunos de los reformadores, ¿verdad? Y no los estoy culpando, solo estoy diciendo por qué razón es el asunto, ¿verdad? Entonces, aquí dice, el Señor es el que fue, ¿verdad? Es el que fue. Y es Hayá, ¿verdad? Hayá es el que es. Es Jové. Hayá, Jové, Yiyé. Es esto. El que fue, el que es y será. ¿Sí? ¿Qué es eso de que Él es el que es y será? Él es el alfa, la omega, principio, fin, el que es y que era y que ha de venir, como lo dice Apocalipsis 1:8. ¿Sí? Todo está bien compaginado. ¿Sí? Entonces, el Señor es el que era. Es el que era, el que es y será. ¿Verdad? Hayá, Jové, Yiyé. Cuando ustedes oigan eso, algún hebreo decir Hayá, Jové, Yiyé, es el que es, el que era y será. Ese es el tetragramatón. Ese es el Dios que existe, que nunca ha tenido principio, que nunca ha tenido fin. Él es el principio y el fin. Cuando dice yo soy el principio, el fin es de que en Él estamos. Y aquí no hay principio y aquí tampoco hay fin. En Él estamos. Él cubre todo en todo. ¿Sí? Entonces, Él es el único que tiene inmortalidad. ¿Sí? Y como dije, la próxima semana me voy a tener un poquito más para explicar todo esto de las vocales, del por qué de algunos dicen que es Yahvé, por qué algunos dicen que es Yahweh, por qué algunos dicen que es Jehová, Jehová. Todo eso yo lo voy a explicar, ¿sí? Pero ahorita solo me medio detuve ahí. Entonces el Señor es el único que tiene inmortalidad, inmortalidad. Él es el único que es inmortal, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque él dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible. Entonces, el Señor dice, ¿verdad? Ahí en 6:16, dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Así es. Entonces, esta es una expresión del apóstol Pablo, ¿verdad? Acerca de nuestro Señor. Y usted me va a decir, hermano, es que también él se está refiriendo a Cristo. La próxima semana vamos a ver esa unión que hay entre Dios y Cristo, que ya la conocemos, ¿verdad? Pero la vamos a ver más despacio. Entonces, hermanos, el Señor es inmortal, ¿por qué? Porque su mismo nombre, el tetragramatón, y casi no me gusta decir tetragramatón, porque yo buscando tetragramatón en internet, lo primero que me apareció ahí fue como el enemigo siempre imita, ¿no? Él siempre imita y usurpa las cosas del Señor.
ahí lo primero que le aparece a uno es un círculo satánico cuando uno pone tetragramatón. Y entonces, me dio hasta, no sé, rabia y todo, ¿no? Pero lo voy a seguir diciendo porque así se dice, así lo decía normalmente, pero en hebreo es el Shem HaMeforash, el nombre santo, ¿sí? El nombre santo, el nombre del Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que es y que será. A ese se refiere la Yud Hei, Vav Hei, ¿verdad? Bien, entonces, el Señor es eterno, es inmortal, Él no tiene principio, no tiene fin, y todo eso lo dice su nombre, ¿verdad? Porque su nombre está relacionado con el hecho de ser. Y yo dije que iba a explicar por qué razón se tradujo como yo soy el que soy. La gente lo tradujo como yo soy el que soy, porque si él es el seré el que seré, entonces quiere decir que es el constante futuro. Y si es un constante futuro, entonces también es un constante principio. Es decir, por eso es el que fue, el que es y será. Entonces solo tomaron el que fue y será, ¿sí? El que fue y será. Y en medio que queda, soy, ¿sí? Entonces, el que fue, será, y en medio queda, soy. Entonces, por eso fue que ellos tradujeron, yo soy el que soy. ¿Por qué lo digo? Lo explico así. Porque en el hebreo no existe la palabra soy. Por ejemplo, en hebreo, yo lo expliqué la otra vez, ¿verdad? En hebreo, para decir yo soy César, yo tengo que decir Ani César. Ani. Ani es el pronombre personal yo. Usted dice Ani César. ¿Sí? Nada más. Entonces ya se sobreentiende que yo estoy diciendo yo soy César, pero la palabra soy en hebreo no existe. La conjugación del presente para la primera persona del singular no existe. No existe. ¿Sí? Entonces, por eso lo explico de esa manera. Ellos tomaron el que fue y el que será, entonces el que en medio es, él es. Entonces, por esa razón pusieron yo soy, ¿verdad? Al final, pues, él es el eterno presente, ¿verdad? Y es lo que ellos pusieron ahí. Pero lo explico así porque a mí me gusta dejar las cosas bien claras, porque otra vez digo, ¿verdad? Si viene alguien, un judío o un mesiánico por ahí le dice, no, mira, ahí no dice yo soy el que soy, sino que dice yo seré el que seré, entonces ustedes ya saben, ¿sí? Ustedes ya saben, no los van a confundir. Es mejor tenerlo ya presente a que ustedes no lo sepan y que después los puedan sorprender con él. Muy bien. Estoy leyendo una pregunta. ¿No es en Éxodo que Dios revele su nombre Jehová? O sea que hasta ahí es conocido por ese nombre. Eh, es precisamente en este versículo donde él se revela como el eterno futuro. Yo seré el que seré, ¿verdad? Y en nuestras Biblias se tradujo yo soy el que soy y después ahí es la primera vez que aparece el famoso Shem HaMeforash o el tetragramatón. Es la primera vez que aparece ahí en, en la Biblia. Éxodo 3:14. Ahí sí, efectivamente, en el libro de Éxodo 3:14, donde él se revela y aparece por primera vez su nombre. Muy bien, entonces, el Señor es el dueño de toda la creación. Esto lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Vimos una parte de eso, pero lo explico por qué. Porque, porque esta palabra, esto de que el Señor es dueño de toda la creación, va en camino de la palabra Adonai, ¿sí? Adonai. Eh, la palabra Adonai viene de la palabra Adon, que es propietario, ¿sí? Cuando dice Adonai es el dueño, ¿sí?
Entonces, aquí está. Por eso decía que estos puntos masoréticos fueron los que se llevaron para el tetragramatón. O sea, pasaron esta que está aquí, esta Sheva compuesta, la pasaron para acá debajo de la Yud, ¿verdad? Esta Holland que está aquí, la pusieron aquí, aquí abajo, aquí sobre la primera Hey. Y lo que es la Kamatz, la pusieron aquí, debajo de la Vav. Y por eso es que decía Yehová. Se lee, ¿no? Se lee. Pero en realidad esto no, nada que ver, no es para que se le dijera a Jehová. Eso es solamente para que dijeran, cuando encontraran el tetragramatón, dijeran Adonai. Adonai, ¿verdad? Entonces, usted me va a preguntar, lo expliqué la otra vez, ¿por qué si esta es una, aquí está una, esta es una porque es una Sheva compuesta que es ¿verdad? Entonces solo se llevaron la Sheva. ¿Por qué? Porque este tipo de puntuación solo se utiliza en ciertas consonantes y la yud no está dentro de esas consonantes. Por eso solo se llevaron la Sheva. Muy bien. Entonces, Adonai quiere decir propietario, ¿sí? Es el dueño. Entonces, ahí en Salmos 24:1 dice del Señor es la tierra, su plenitud y todo lo que en ella hay, ¿verdad? Entonces, el Señor es dueño de todo. Es el Adón, es el Adonai. Por eso es que ellos decían Adonai, ¿sí? Entonces, del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Salmos 24:1 y Primera de Corintios 10:26, ahí nos lo dice también el apóstol Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo nos dice, en Primera de Corintios 10:26, dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Okay? Entonces, ¿la tierra de quién es? Del Señor. Él es el dueño. Él es el propietario. Él es el Adón, ¿sí? De la tierra. Y todo lo que hay. Es decir, estamos ahí nosotros metidos, ¿verdad? Y también al Señor pertenecen los cielos, ¿sí? Los separé, ¿no? Los separé. Aunque desde Deuteronomio 10:14 también habla acerca de la tierra, ¿verdad? Pero solo para dejar bien en claro que no solo la tierra es de él, sino los cielos también. Ahí en 10:14 dice así. He aquí, del Señor tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. ¿Sí? Entonces, del Señor es la tierra. ¿Sí? Es decir, a Él pertenecen los cielos y a Él pertenece la tierra. ¿Ok? En el Señor existen todas las cosas. Así dice Colosenses 1:16. Si usted me va a decir, hermano, usted está hablando, ahí está hablando de Jesucristo. Sí, de Jesucristo. De Jesucristo estoy hablando aquí. Y como le digo, Jesucristo y el Padre uno solo son, ¿verdad? Entonces, y como dije, la próxima semana voy a ampliar un poquito más esto. De que cómo se refleja el Señor en Cristo Jesús. Y cuando digo se refleja, es porque Jesucristo es la imagen del Dios invisible, ¿no? Entonces, por eso lo digo así, se refleja, no por otra cosa, ¿sí? Entonces dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todas las cosas existen en el Señor, ¿sí? Y en ese momento yo recuerdo que también yo expliqué algo. Yo expliqué algo. Aquí está el tetragramatón, ¿verdad? Que es el que hemos estado, desde que hablamos. Yo dije, y también expliqué esto, ¿no? Esto lo que le llaman, en los estudios hebreos le llaman el Tzimtzum. Le llaman esto, ¿verdad? Que yo explicaba, todo, digamos, el Señor no tiene principio ni fin, ¿no? Pero yo explicaba para efectos didácticos, todo este cuadro que está aquí
es el Señor. Todo este cuadro es el Señor, digamos. Otra vez digo, solo para efecto didáctico. Entonces el Señor lo que hizo fue retrotraerse, ¿verdad? Porque aquí el peso de su gloria es enorme, tanto así que nadie puede vivir en ese peso de gloria, ¿sí? Entonces lo que hizo fue retrotraerse, él creó un agujero dentro de él mismo, ahí en ese agujero, que es una pequeña parte, creó el universo, creó los cielos, la tierra, hizo entrar a Cristo, hizo entrar y se presentaba en el tabernáculo, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo puse así? Porque, digamos, su presencia entraba acá, en Cristo llegó aquí a la tierra, y eso lo voy a explicar la próxima semana. Es decir, Jesucristo es el mismo Dios, ¿sí? Es el mismo, ¿sí? Eh, Aquí, esto que está aquí, es su Ruach, es el espíritu, que ahorita lo vamos a ver, el espíritu de Dios, que digamos lo que él hizo fue que se retrotrajo, pero siempre llenó todo con su presencia. Por eso es que él está en todo lugar. Usted va a donde quiera que vaya, se vaya a lo más profundo del mar, al último planeta del universo, a donde sea, ahí está él. ¿Por qué? Porque él lo llena todo en todo, dice su palabra. Entonces, él viene y se retrotrajo y siempre lo llena aquí. Aquí en los cielos también ahí está, aquí en la tierra también está, ¿verdad? En todo lugar está él, ¿verdad? Yo expliqué esto entonces la otra vez y por eso no me detengo mucho con él, ¿sí? Bien, sigamos entonces. Todas las cosas existen por el Señor y para él, como lo leímos ahí en Colosenses 1:16. Así es entonces de que nuestro Dios es el dueño de la creación porque todo habitamos en él. Es decir, yo el día domingo lo decía, creo que fue en Getsemaní, que les explicaba, ¿verdad? Que nosotros incluso respiramos al Señor, ¿sí? Es decir, Él está en todo, Él llena todo en todo. De hecho, el mismo oxígeno que respiramos es parte de Él, ¿sí? Es parte de Él, todo es de Él. ¿Por qué? Porque estamos ahí en este agujero que Él creó, dentro del mismo lo llenó con su presencia, lo llenó con su gloria, ¿verdad? Llenó la tierra con su gloria, ¿verdad? Por eso es que Isaías cuando ve a los serafines cantando, ¿verdad? Dice, Santo, 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 Señor Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Toda la tierra está llena de tu gloria, dice, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque todo está lleno de la gloria de Él. Incluso nosotros lo que respiramos de Él, ¿no? O sea, por eso es que decía el domingo, la gente que en realidad no cree que existe Dios, en serio, está con serios problemas, ¿ah? Porque el Señor en todo lo llena, todo. Y de hecho, ahorita estoy haciendo una investigación porque en el siglo pasado se descubrió el tema del ADN, ¿sí? ¿Se acuerdan que ahora, por ejemplo, si alguien dice, no, este no es mi hijo, entonces le hacen una prueba de ADN y dicen, no, mire, aquí la cadena de ADN dice que es el 99, usted es el 99% papá de este muchacho, ¿verdad? Así sucesivamente. Entonces descubrieron el ADN, el siglo, el siglo pasado, ¿sí? Entonces, sin embargo, hubo un israelita que hizo un estudio que yo lo ando buscando, pero lo ando buscando así. No lo he encontrado, digamos, en la red. Creo que voy a tener que buscarlo en alguna librería. Él hizo un estudio acerca del ADN, ¿sí? De la cadena del ADN. Y él especificaba que en la cadena del ADN está el sello de Dios. Está el sello de Dios. Es decir, todo, digamos, todo ser humano tiene una parte del ADN que es exactamente igual. Todos los seres humanos. Tenemos una parte de esa cadena que es exactamente igual en todos. Y esa parte es la que el Señor puso como sello, ¿sí? Lo ando buscando, como les digo, he escuchado de él, no lo he encontrado, pero sí está un poco difícil encontrarlo, pero lo voy a encontrar para poderlo leer y presentárselos aquí. ¿Eso por qué lo digo? Porque del Señor es todo, hermano. Y yo no necesito ni siquiera encontrar ese estudio para creer lo que estoy diciendo, ¿sí? Por favor, no vayan a creer que yo quiero comprobar si es cierto. No, no.
Simplemente lo que quiero hacer es tener argumento para aquellos que dicen que Dios no existe y entonces decirle, no, mire, aquí está, por favor, ¿va? Usted que se la lleva de científico, mire, aquí está, ¿verdad? No porque yo, por mi fe, no necesito que me vengan a traer cadenas de ADN ni nada. Yo creo 100% que el Señor nos creó, ¿verdad? Que Él es el dueño de la creación, que todas las cosas existen por Él y para Él, y no tengo necesidad de que me traigan pruebas científicas, ¿sí? Pero, como les digo, para efecto de defensa, no está mal. Bien, entonces, el Señor es invisible, ¿sí? Es inmortal e invisible. El apóstol Pablo dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible. Entonces, el Señor, ¿por qué el Señor es invisible? Porque Él es el Ruach, el Ruach. Ruach en hebreo es como un soplido, ¿sí? Es como un viento, ¿sí? Es como un viento suave, un viento suavecito. Ese es un Ruach, ¿sí? De hecho, por eso es que aquí en este cuadro, yo lo que hice fue atenuar un poco este celeste porque es como un suave, ¿sí? Su espíritu llena todo, 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 ¿sí? Es un espíritu, digamos, un viento suave, suave, es un viento delicioso, ¿sí? Y obviamente es delicioso porque tiene la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces, Él es espíritu, por eso es que Él es invisible, porque eh, las características de un espíritu que es invisible, ¿sí? Aquí dice el Ruach HaKodesh, el espíritu, el santo, ¿sí? Entonces, el Señor Él es el espíritu, ¿verdad? De hecho, Génesis 1:1 habla acerca de que el espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas, ¿no? Así más el término que dice ahí es revoloteaba, a nosotros nos dicen se movía sobre las aguas, pero el término que está ahí es como que se movía, ¿no? Se revoloteaba sobre las aguas. Entonces, es un viento, por eso es que Él es invisible, ¿sí? Entonces la gente aduce que yo no he visto a Dios, ¿verdad? Y por eso es que no creo que haya, ¿sí? El Señor es espíritu y los espíritus son invisibles, ¿sí? Son invisibles. Digamos, nosotros no los podemos ver con estos ojos, digamos, no los podemos ver. Ellos, digamos, un espíritu tiene que materializarse para que nosotros podamos verlo. Tiene que materializarse. De lo contrario, no lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque así nos hizo el Señor. Imagínese usted que tuviéramos la capacidad de ver a los espíritus, anduviéramos horrorizados y por otro lado también emocionados, ¿sí? ¿Por qué? Porque por un lado, viéramos a todas las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes tratando de hacernos daño, eso nos afligiría, pero también nos consolaríamos a ver esos ángeles que andan ahí guardándonos, ¿verdad? Alrededor nuestro que el Señor, para protegernos, que el Señor los mandó para que nos protejan, ¿no? Ahí sí, cualquiera se pondría brincón, ¿no? Bueno, venite pues demonio, porque ya uno ve que quién está con uno, ¿no? Pero aquí es todo por fe, ¿sí? Aquí es todo por fe. Entonces, por fe tenemos que saber que ahí el Señor nos guarda, su espíritu está en nosotros, los ángeles nos guardan, ¿verdad? Y los ángeles del Señor nos guardan y nos cuidan, ¿verdad? Nos protegen, ¿sí? Todo eso. Y también, obviamente, están las huestes espirituales de maldad. Entonces, menciono esto de los espíritus porque es un tema de invisibilidad. Por eso es que el Señor no lo vemos. Él es el Ruach. Es como es un viento suave. Así es el Ruach, ¿verdad? Entonces, el Señor es espíritu. Y por eso es que no lo vemos. ¿Sí? Ahí en Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, a Dios nadie le ha visto. ¿Sí? Nadie le ha visto. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el Señor no lo vemos porque Él es espíritu, Él es invisible, ¿verdad?
porque Él habita en luz inaccesible y se viste de luz. El Señor es luz, ¿sí? Y el Señor es luz. Veamos, ¿de qué luz está hablando? Está hablando de esa luz poderosa, ¿sí? De esa luz poderosa que Él creó en el principio, ¿sí? Porque si se da cuenta usted, lo primero que Dios creó, ¿qué fue? Dijo, sea la luz o hágase la luz, ¿sí? Cuando nosotros vemos, escuchamos hablar de luz, inmediatamente lo relacionamos con las lumbreras, o con el sol, o con la luna. Pero las lumbreras fueron creadas en el cuarto día. Pero luz había desde el primer día, ¿sí? Por eso es de que a veces los científicos quieren llegar a saber la edad de la hierba, de la tierra, a través del estudio de la fotosíntesis, ¿verdad? Pero la fotosíntesis empezó en el día 4, ¿sí? La vegetación fue creada antes. ¿Cómo subsistía la vegetación sin la fotosíntesis? Sin el sol para que se diera el proceso de la fotosíntesis. ¿Solo Dios? ¿Sí? Entonces, esa luz es esa luz que dijo el ángel que había venido aquí a la tierra a habitar entre los hombres, ¿verdad? Cuando nuestro Señor Jesucristo bajó aquí a la tierra y nació, ¿sí? Luz resplandeció sobre ellos, dice la palabra del Señor ahí en el Evangelio. Y entonces, de esa luz está hablando, ¿sí? Es una luz inaccesible, pero esa luz inaccesible un día habitó en medio de los hombres, ¿sí? Un día habitó en medio de nosotros. Entonces, el Señor es luz, ¿sí? Y por eso nosotros no lo podemos ver. ¿Sabe más o menos de qué luz estoy hablando? ¿Se recuerda cuando Saulo de Tarso y andaba persiguiendo a los cristianos? Dice que el sol, o sea, él iba, el sol le estaba puesto, pero dice que vino un rayo de luz que lo tiró del caballo, ¿no? O sea, imagínense usted, nadie soporta mucho los rayos del sol, ¿no? Imagínense, nadie puede ver el sol. Sí. Pero imagínense que cuando ese rayo de luz le llegó a Saulo, lo tumbó, ¿verdad? Traspasó incluso la iluminación del sol. O sea, esa luz es exagerada. Y obviamente, el Señor tuvo consideración de él porque esa luz lo hubiera matado, pero el Señor ya tenía sus planes para Pablito, ¿verdad? Entonces dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Está hablando el Señor acerca de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Muy bien. Entonces, Él es luz. Él es luz. ¿Sí? Entonces, por eso es que la gente que dice, es que yo no he visto a Dios, hasta que no lo mire, yo no voy a creer. Más le vale no verlo. Más le vale no verlo. ¿Sí? Sí. Ahí en Salmos 104:2 dice, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. ¿Sí? Y el que dice que no ha visto que no ha visto a Dios, es mejor que no lo vea. Ahora, aquí hago referencia a que el Señor es un viento suave, ¿sí? Aquí por eso es el Ruach, ¿verdad? Es un viento suave, es un viento delicioso, un viento rico, ¿verdad? Que llena toda la tierra, ¿sí? Te llena todo el universo, ¿no? Todo el espacio. Y digo que es suave y rico porque la misma presencia del Señor lo hace así, ¿no? Es una maravilla todo eso. Entonces, el Señor es un viento apacible, como lo dice ahí en Primero de Reyes 19, ¿verdad? Que está Elías, ¿verdad? Y el Señor le dice, mira, ponete ahí que yo me voy a aparecer a ti. Y empieza a ver algunos fenómenos, pero al final dice, oiga cómo dice. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí el Señor que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado.
ese es el Señor. Ese viento apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí era una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y entonces ese silbo apacible, ese viento apacible es el Señor, que está lleno de gloria y que no cualquiera lo puede ver. ¿Por qué? Porque nadie puede ver el rostro del Señor, porque nadie lo puede ver y vivir. ¿Sí? Éxodo 33:20. Nadie puede ver el rostro del Señor porque nadie lo puede ver y vivir. ¿Sí? Eso fue lo que le dijo él a Moisés. Moisés estaba ahí, mira, dice, yo quiero ver tu rostro, ¿no? Somos amigos y bueno, presentate. Y el Señor le dice, no, 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 yo no puedo, no me puedes ver, porque si me miras vas a morir. ¿Sí? O sea, ver al Señor en todo su esplendor, en toda su gloria, eso mata, fulmina. Entonces, por eso, aquellos que dicen, yo voy a creer en Dios hasta que lo mire, ok, lo va a ver un día, ¿verdad? Obviamente en Jesucristo, cuando Jesucristo esté juzgando, lo va a ver, ¿sí? Y lamentablemente lo van a mandar al lago de fuego. Pero aún nosotros, ¿verdad? Al que vemos es a Jesucristo, y eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Porque Jesucristo es la imagen del Dios invisible. ¿Sí? Usted quiere verla y usted quiere ver a Dios, ve a Cristo. Porque en Cristo nosotros vemos al Señor. Porque Cristo y el Padre uno solo son. ¿Sí? Entonces, esto es lo que quería enseñarles el día de hoy, ¿verdad? En cuanto a que el Señor es el dueño de todos los poderes. Él es el Elohim, ¿verdad? El Elohim exclusivo, ¿no? El Elohim exclusivo porque en algunas ocasiones se utiliza el término Elohim para referirse a algunos otros dioses, pero el Elohim exclusivo es él, el dueño de todos los poderes. El nombre de él está relacionado con existencia eterna, o sea, el tetragramatón, ¿verdad? O el Shem HaMeforash, Yud Hei Vav Hei, habla acerca del que fue, del que es y que será, del eterno presente, ¿sí? De él, ¿sí? ¿Y cuál es el nombre? A saber, ¿verdad? No sabemos, ni Jehová ni Yahvé. Usted puede ver cualquier estudio y que diga, es que ese es el nombre. El que le diga así, está mintiendo. Ese no es el nombre del Señor. ¿Sí? Pero usted puede seguirle diciendo así porque usted le ha venido diciendo así. El Señor es el dueño de toda la creación porque Él es el Adonai. Sí, Él es el Adón, Él es el propietario. Él es el que la hizo. En Él existen todas las cosas. En Él existimos. A Él lo respiramos. ¿Sí? Y el Señor es invisible porque Él es el Espíritu Santo. Él es el Ruach. Él es el que ese silbo apacible, ¿no? Él es, bueno, entonces por eso es que no lo vemos, pero obviamente Él está con nosotros, vive en nosotros, porque esa fue una promesa que Él dio, y entonces hoy cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, viene y nos sella como garantía de que ya le pertenecemos a Jesucristo. Así es que entonces, esta es la clase de hoy. La próxima semana vamos a hablar más acerca de Jesucristo como tal, que es, como dije, ¿verdad? Es la imagen del Dios invisible. Así de que espero que haya quedado en claro esto, ¿verdad? La próxima semana, como digo, voy a profundizar un poquito más en el asunto de este tetragramatón, ¿verdad? Para que vean por qué razón algunos le dicen Yahvé, otros le dicen Yahweh, otros le dicen Jehová. Digamos, las falencias de ese tipo de interpretación por no conocer la historia del por qué los masoretas pusieron cierta puntuación ahí y que lo tomaron como que fuera el verdadero nombre del Señor. Así es que entonces la próxima semana voy a terminar de hablar acerca de ese tema. Muy bien, que el Señor me los bendiga. Nos quedamos con los hermanos en Zoom nada más. La clase por Facebook la terminamos en este momento. Un abrazo, que el Señor les bendiga. Buenas noches.